Entonces el tema de hoy es salud mental. Antes de eso, Santibáñez, que no ha hecho el plan y por ende no hay militares en Trujillo, pese a que los ofrecieron, ¿no? Yo no digo que los militares sean la solución, por si acaso. Santibáñez ha dicho que, bueno, descarta los estados de emergencia. Claro, sí, qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que va a poder aplicar estados de emergencia si no han funcionado nada? Lo que no descarta es que se dicten toques de queda en zonas inseguras. ¿Le hace caso a la gente? Toques de queda los de mis tiempos. Toques de queda los de la época de Sendero. Esos eran toques de queda. Nadie salía. Pero bueno, ya saben que pueden enviarnos audios al WhatsApp. ¿Cuál es el número, mi querida Valeria? Así es, Jaime. Estamos atentos a todos sus audios. Nos pueden enviar al 960-736-380, nuestro WhatsApp mulero. Hoy día tenemos audio, Jaime, te comento. Ya están llegando. Así es, nos han estado llegando, así que ya, conforme vamos conversando, vamos escuchando a todos nuestros oyentes. Perfecto. Vamos entonces a ir incorporando en la conversación que viene a continuación, audios que ya nuestros seguidores nos están enviando al 960-736-380. Tengo el gusto de presentar en primer término a Catalina Katy Subirana, periodista especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Qué gusto tenerte, ¿ah? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el doctor Miguel Vallejos, que es paz decano nacional del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo está usted? Gracias por venir. Gracias a los dos, de verdad, es un gusto tenerlos, porque es un tema inherente a nosotros mismos, a quienes tenemos cerca, a toda la sociedad en su conjunto, la salud mental. Y permíteme, Katy, empezar con el paz decano del Colegio Nacional de Psicólogos, el doctor Vallejos, porque pasamos muchas cosas en los últimos 5 años. Pasamos la pandemia, pasamos los recambios gubernamentales, pasamos la vacunación, pasamos la crisis política y ahora la criminalidad. Y lo que entiendo yo, lo poco que sé, es que uno necesita procesar las cosas que vive y que, digamos, trascienden y que son hondas crisis que tenemos que sortear en la vida, como sucede. Pero, ¿cuál es el estado de la salud mental hoy del peruano promedio? Si se puede llegar a hacer una radiografía o una hipótesis. Bien, mira, si queremos darle una imagen a la salud mental, podemos empezar por el estrés, ¿no? Claro. El estrés es una respuesta normal a las situaciones nuevas que tenemos que adaptarnos. Pero cuando ya este estrés sobrepasa nuestros propios recursos, podemos hablar de distrés, ¿no? ¿De qué? Distrés. Distrés. Es el estrés negativo. El estrés que ya afecta a nuestros propios recursos. Entonces, es uno de los indicadores de salud mental. Pero este estrés que estamos viviendo, cotidiano, constante, crónico, lamentablemente ha hecho que se incremente otros problemas emocionales como la ansiedad, ¿no? La ansiedad flotante, la ansiedad continua, la ansiedad angustiante, definitivamente nos va a traer más problemas, como el tema de trastornos de ansiedad, fobias, trastornos de angustia, ataques de pánico, también podemos hablar de estrés postraumático, ¿no? Después hay muchas personas que ya están viviendo el estrés postraumático porque de pronto a alguien le disparan y vivimos esa experiencia, claro, ¿no? Hay gente que ha manifestado, por ejemplo, que ya no quiere subir al micro porque no sabemos si es que van a entrar y van a matar al chofer y va a haber una bala perdida. Exacto. ¿No? Entonces, todo eso es ya algo cotidiano que nos lleva a la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, ¿no?, que no sabemos qué va a pasar, genera un estrés, digamos, generalizado, un estrés cotidiano, y que lamentablemente un mal manejo del estrés, un estrés crónico, va a incrementar y sigue incrementando los problemas de la salud mental, ¿no? Eso es lo cotidiano que vivimos. Entonces hay incremento en la depresión, hay incremento en los problemas de ansiedad, hay incremento en el estrés, hay incremento en la violencia, hay incremento en la paranoia, porque estamos a la defensiva, estamos en alerta, y eso desde la mirada psicológica. Pero este estrés también empieza
a tener una energía negativa que podamos somatizar. La somatización de esta energía que va a empezar a generarnos problemas de gastritis, hipertensión, alergias, ¿no? Problemas respiratorios, ataca el sistema inmunológico y empieza, por ejemplo, a traer fibromialgias, un conjunto de problemas psicosomáticos que también es producto de esta problemática. Entonces, el costo es alto que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Katy, ¿tú cómo sobrellevas la situación? Es decir, yo puedo contar después algunas cosas, pero digamos que cómo sobrellevar una situación de estrés permanente, de inseguridad. No sé si te pasa cuando caminas por la calle que estás pensando que atrás puede venir alguien, cuidas tu cartera. ¿Cómo es tu día a día, digamos, reflejando la situación o haciendo un espejo de lo que vive la gente comúnmente? Con terapia, medicación y una estampita de Santa Eduviges en mi billetera. De Santa Eduviges. Sí, muy por bien. No, en serio, vivimos una situación súper complicada en la que podemos, creo, destacar dos cosas, ¿no? Por un lado, en la que cada vez estamos más enfermos, lo cual es negativo, pero lo positivo, entre comillas, es que cada vez somos más conscientes de que la salud mental no es, o sea, hablar de salud mental o hablar de una enfermedad mental no tiene por qué ser algo malo, no nos vuelve inválidos, no nos vuelve locos, Exacto. ni nos vuelve un bicho raro. Salud mental se asocia con, está loco. Exacto, Así está es, loco, ¿no? y vamos a la idea muy, muy antigua o a la idea de los albores de los tratamientos de salud mental, donde te tienes que enterrar en un manicomio, encerrar y las Así es, terapias camisa y de choque. fuerza. Exacto. Entonces, Claro. el lado positivo, por llamarlo de alguna forma, es que cada vez son más peruanos los que se acercan a las instituciones de salud en busca de un tratamiento, ¿no? El MINSA en octubre del 2024, a propósito del Día de la Salud Mental, mandaba una nota de prensa diciendo que solo en los establecimientos del MINSA, sin contar los de salud y sin contar los privados, había atendido a más de 1.300.000 casos de salud mental, donde los problemas más frecuentes habían sido la ansiedad y la depresión. Como Solo bien. en los hospitales del MINSA. Solo en los hospitales del Mira. MINSA. Entonces, tenemos un número bastante significativo si lo comparamos con los de años anteriores, pero también, o sea, por un lado es que bien que la gente vaya a atenderse, pero por otro Sí. lado qué preocupante que este número sea tan alto, ¿no? Lo que significa, por un lado, claro, la vida moderna nos está volviendo locos a todos, pero por otro lado vivimos en un país que es cada vez más difícil de habitar, porque lo que vemos todos los días en la televisión, por un lado, las noticias de violencia, de sicariato, de asaltos, Todos los días. todos los días, Todos los que días. ahorita se han agudizado, es cierto, pero por otro lado, y que me disculpen los colegas de medios de comunicación, hace unos años las cámaras de seguridad se volvieron ya no medios para registrar asaltos, sino bandejas informativas para los noticieros, sobre todo de la mañana, para el día siguiente tú decías, no, anoche hubo 300 asaltos y veíamos las 300 imágenes tomadas de cámaras de seguridad, ¿no? Entonces de pronto se volvieron el menú informativo de los matutinos. Entonces, ¿qué generaba eso? Estrés, ansiedad, eso que estamos viendo ahora en niveles mucho más altos. Entonces, claro, creo que ahora los niveles de violencia han crecido, eso lo vemos, lo comprobamos y lo sufrimos. Han crecido, la violencia está muchísimo más dura, la sufrimos, no solamente la violencia cuando hablamos de asaltos o de sicariatos, sino también asuntos como la violencia de género, temas como las extorsiones, que como bien mencionaba el doctor, tienes miedo de subir a un bus y que te agarre una bala perdida al momento de... Eso, claro. O sea, que obvio. afecta sobre todo a las personas de menores recursos que no tienen para movilizarse en un taxi o que no tienen para comprar un auto propio. Entonces, digamos que la violencia cada vez nos está acercando de una forma mucho más cruel y mucho más cotidiana. Entonces, los niveles de estrés se están disparando. Y la ansiedad, la depresión, porque claro, de pronto te quedas sin trabajo, de pronto tienes menos dinero para mantenerte, de pronto tienes menos dinero para tener comodidades o para cuidarte de manera privada. O para porque pagar créditos, para pagar impuestos. O para vivir en una zona donde hay menos violencia. Así es. O para cuidarte de forma privada, digo, porque de pronto te das cuenta que el Estado se ha vuelto ineficiente no solamente para darte un sistema educativo adecuado o un sistema de salud adecuado, sino un sistema de seguridad adecuado, un Y sistema transporte de público. transporte adecuado. Así es. Ya ni siquiera cuentas con transporte público. No, ahora te matan o te disparan en la estación del metro. Exactamente. En San Borja. Que se supone era un Que se distrito... supone que es un barrio seguro. Exacto. Entonces, claro, todo esto, todo el ambiente en el que vives afecta en tu salud mental. Y para no hacer muy larga mi intervención,
el ambiente definitivamente condiciona la forma en la que tú vives tu salud mental, y esto queda demostrado en el hecho de que cada vez son muchos más los estudios que se realizan en diversos entornos. ¿A qué me refiero? Cada vez hay más estudios sobre cómo viven los empleados de tal empresa o de tal rubro el tema de salud mental, o cómo vive la comunidad LGTB, o cómo viven los sobrevivientes de violencia, o cómo vivieron en la pandemia determinadas comunidades el tema de salud mental, o los estudiantes, o qué sé yo. Lo que significa que se está reconociendo que diversos entornos afectan de manera distinta la forma en la que cada persona vive el tema de salud mental. Y yo siento que este es un tema, como lo decía al principio, no sé, a ver, dígame usted que tiene la experiencia de vida. A veces hay gente que no lo quiere tocar. Sí. Es como que, ya, está bien, ¿no? Tengo cosas que hacer, ya después lo vemos, pero el nivel de angustia, el nivel de estrés, el nivel de depresión, llega a niveles, por ejemplo, Katy daba una cifra, la cifra que Valeria me ha proporcionado acá es que en el 2024 solo el Seguro Social ha diagnosticado 182.399 casos de personas con ansiedad, identificando que la mitad de ellas padece de una afección mixta de ansiedad y depresión. ¿Cuán fácil es, vamos a la salud pública, que es la mayoría, ¿no? ¿Cuán fácil es acceder a la salud pública para atenderse con especialistas de salud mental? ¿Y cuántos especialistas de salud mental tienen la salud pública? Bien, mira, creo que hay un tema que debemos empezar a, digo yo, es alfabetizar a la población sobre la salud mental. Claro. ¿No? Lamentablemente por muchos años se ha estigmatizado la salud mental. ¿Ok? Entonces, esta estigmatización hace que los que busquen ayuda ya estén en moderado a grave. ¿Sí? Es decir, ya no es un problema psicológico, sino un trastorno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que el problema psicológico pueda estar generando ciertos, dificultades, pero el trastorno ya es algo significativo que afecta tu vida, ¿no? Por ejemplo, de repente un día te da un ataque de pánico y ya no vas a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí podemos hablar de un trastorno. En cambio, lo cotidiano será que tengo miedo, tengo ansiedad, me preocupa, no puedo dormir, ¿no? Ese sería lo cotidiano. Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que asumir, tomar conciencia y normalizarlo. Tanto el que está sufriendo como los padres. Acá también un tema de los hijos, ¿no? Los niños y adolescentes, que también hay que preocuparnos. Porque muchas veces, ¿no? Esta estigmatización, ¿no? Lamentablemente hace que tengamos una mirada de alguien que tenga un trastorno. O sea, alguien que está ya grave para que busque ayuda, ¿no? O sea, se llega tarde muchas veces. Claro, se llega tarde y de alto costo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un trastorno, las recaídas son altas, ¿no? Y a veces se necesita medicación. Y eso encarece. Entonces tenemos que tener un enfoque de prevención, y la prevención tiene que ir a buscar normalizar, y creo que el espacio que estás teniendo acá es importante para que la población tome conciencia que la salud mental es igual que la salud física, que la salud es una sola, y la salud integral, ¿no? Estamos Tiene que hablando ver de salud, con lo señores. física y la salud mental. Ambos es salud. Entonces tenemos que dar, o sea, si yo tengo gastritis, voy al médico. Y Así si yo es. tengo tristeza, ¿no? Permanente, una angustia, entonces tengo que ir al psicólogo para que me dé una orientación, me evalúe qué me está generando esa ansiedad. Ahora, esa otra angustia. cosa es la automedicación, ¿no? Que lamentablemente, ¿no? Que lamentablemente eso es lo más fácil que se busca. Una pastillita, No, una que- pepa, un clona, listo, Pero se que acabó. al final, ¿no? Claro, como ¿No? dicen algunos, uno de mis alumnos, una alumna estaba así mirándome y le pregunta a la compañera, ¿qué tiene? Está clonada, me dijeron. Ah, ¿Cómo que está clonada? ¿Sí? Es que No sabía esa. se ha metido un blister, me dijo. un blister. Un blister. Así es. ¿Por Wow. qué? Porque hay la tolerancia. O sea, vas tomando, Un vas blister es una tomando, Genera bestialidad. que resistencia. haces Claro. una resistencia y vas tomando. Wow. ¿No? Y para equilibrarlo, te metes un estimulante. Un Red Bull, digamos. Eso. Y entonces encuentras el Doctor, equilibrio. una pregunta. Entonces- Discúlpame, No, discúlpame por que te favor. robe por Eres 5 periodista. segundos. Eres periodista. Eso hace la gente para Acá poder pregunta, responde lo que sobrevivir, quieras. para sobrellevar. Eso, pues. Usted ha visto, yo recuerdo
por X cosas, recuerdo que antes había como que una resistencia a las pastillas, a decir, no, me voy a volver farmacodependiente, si tomo muchas pastillas, y de pronto siento, y tiene que ver con lo que usted acaba de contar, que mucha gente dice, no, voy a tomarme más pepas. Una pepita más, una pepita más, una pepita más. ¿Esto Claro. es una tendencia o estoy siendo... A la luz del caso de la alumna, ¿no? Claro, me Claro, ha lo traído que esa pasa es idea. que Sí. dentro de los tranquilizantes, que son estos diazepam, alprazolam, hay una tolerancia. El cuerpo va haciendo resistencia y necesita más dosis para tener el mismo efecto. Entonces, vas tomando, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que las personas, o sea, lo que están buscando, o sea, ya llega un momento en esa desesperación, ¿no? De no poder manejarlo, entonces buscan lo más rápido para que te tranquilice. Y eso en algunos casos tiene que ver con el alcohol para empezar, la marihuana es ahora, ¿no? Ya. Lo están usando como relajante también. O las pepitas también que ahora ¿no? las pepas que son clona, alpa, ¿no? No, Que y son, hay otras pepas, ¿cómo se llaman estas que toman en las discotecas? No sé. Ah, este, eso lo hacen los éxtasis, jóvenes y tomas reconozco con- mi vejez. Eso lo Ya, hacen los claro, jóvenes. claro. No, y no tan jóvenes también conozco. éxtasis. Algo así, ¿no? O M. M. ¿no? M. M, ¿no? M se llama, MDA, ¿no? sí, MDA, que ¿no? es el Claro. éxtasis, ¿no? Entonces, eso es cuando ya la gente entra, o sea, ya perdió el control. Llega a buscar estos mecanismos de manejarlo. Entonces, lo que buscamos es, para prevenir, normalizar. Hay que normalizar la salud mental, ¿no? Claro. Es decir, todos podemos pasar un problema de salud mental, así como un problema físico. Claro. Entonces, busquemos ayuda de manera temprana para prevenir y poder manejarlo. O sea, tratemos de salir de este estigma que está asociada a la psicosis o a la locura, que lamentablemente por muchos años, por muchas décadas, ¿no? Y siglos, lamentablemente se buscó esta manicomización, o sea, que estaba para manicomio, ¿no? Entonces, lamentablemente esa imagen se ha quedado en el colectivo. quedado en la gente. Y que esto está relacionado con la salud mental. Pero la salud mental es cotidiana, ¿no? Puedes tener mal manejo de la ira, puedes estar estresado, puedes procrastinar, ¿no? Puedes tener insomnio por mucha preocupación. Eso es la salud mental y hay que prevenir. Por tanto, hay que empezar, ¿no? A buscar orientación psicológica para que esto no Así es, avance. así es. Pero el otro tema que preocupa también es los niños y adolescentes, ¿sí? Porque pueden estar manifestando preocupación, pueden estar cambiando su conducta y los padres no actúan por la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo acepto que mi hijo tiene un problema psicológico, yo he fallado. Pero bueno, ¿Entiendes? ya, Entonces, uno puede culpa- fallar, pero hay esa que detener culpa el problema, hace que digamos. se postergue la búsqueda de ayuda, ¿no? Porque- Entonces, voy a minimizar, me voy a hacer voy a negar la realidad hasta que esto empeore y recién busca ayuda. Entonces, Doctor, pero eso tiene que ver con justo, yo estudié una maestría en género y estaba viendo unos estudios, perdóname que me estoy pasando de metiche en tu programa. No, perdóname. no, solo que viene un audio. Este, Hagámoslo corto. Porque, Chiquitito. Sí. Tiene que ver con unos estudios que hablan de que la interseccionalidad es importante en el tema de salud mental. ¿Por qué? Porque es importante también entender la importancia del ambiente y la importancia de que la salud mental no es el tema de uno solo. Es decir, si tienes un problema de gastritis, sí tienes que hacer un tratamiento Vas al gastro. y tú tienes que modificar tu dieta y tú tienes que tomar tu pastilla. Pero el tema de salud mental, como usted decía hace un momento, no solamente es que tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, sino tu entorno tiene que colaborar contigo, ¿no? Para manejar el tema del estrés, para manejar el tema del trato. La depresión. Claro, la depresión, para que no te digan, oye, ponle punche, pues, que con esto la haces. Ya, levanta. Que Es que- no no te preocupes. no es la que manera. por eso hablaba de la Ya, alfabetización. pura. Hay que alfabetizar, ¿por qué? Porque lamentablemente los padres piensan que es un tema de voluntad, de energía, como tú decías, ponle punche. Y eso, ¿no? Al final desgasta a la familia y dice, ya, ¿para qué voy a seguir insistiendo si le estoy diciendo que ponga la voluntad todo? No pone y de su ya- parte. Y la próxima ya no le dicen nada. Y el que está padeciendo dice, ya ni me hacen caso y se retroalimenta. Pero no solo la familia, los así amigos, es. el trabajo, Claro, los estudios. así es. A ver, está Porque llegando la gente a través de los audios a nuestro número aquí en La Mula, 960-736-380. Valeria. Así es, Jaime, te cuento que
Armando Jaimes nos ha enviado un audio que lo vamos a pasar a escuchar en este momento. A ver. Hola en la mula, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jaime Chincha, me da gusto verte ahí conduciendo un espacio donde se puede decir, a lo menos abiertamente, lo que se puede, ¿no? La verdad, comparto contigo lo que dices. Hoy es bien difícil agarrar un teléfono y hablar en la calle. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento te van a arranchar el celular, o si es que no puedes o no dejas que te roben, imagínate, hasta te pueden quitar la vida y regresar a casa, tal vez ya no puedes, y tus hijos cómo quedan. Yo temo bastante que en algún momento, cuando estoy en la calle, un delincuente me puede robar en la calle, y si no me dejo robar me pueden hasta quitar la vida. Y mis hijos y mi hija cómo queda. La verdad, es una situación bien dura y triste. Gracias, Armando, sobre todo por el testimonio tan honesto. Y yo siento en el testimonio de Armando una leve angustia, es decir, él se preocupa, conectó con lo que yo dije respecto a los celulares en la calle, que a mí de verdad que me da angustia. Veo a la gente como si nada, hablando. En el Metropolitano está bien, bueno, porque están sentados, ¿no? Están ahí, perfecto. Aparte, el viaje pasa más rápido en el Metropolitano cuando estás viendo el celular. Pero en la calle no. Y él ha expresado su angustia, me parece, su preocupación, ¿no? Y tristeza, también utilizó esa palabra, cuando pensaba en sus hijos. Y claro, cuando venga el asaltante y te pide el celular, tú se lo das. No pienses en que tú vas a ser Hulk o vas a poder tener superpoderes y vas a pelearte con el ladrón, porque lo más probable es que tenga caño, tenga pistola, y no vas a perder la vida por tu celular. Eso le pasó a mi hijo hace algunos meses, no muchos. En la esquina de su casa vino un tipo y le dijo, él no estaba hablando, le dijo, saca tu celular. Y mi hijo felizmente agarró, hijo, se lo entregó. Le dije, sabia decisión. Porque no puedes tú estar diciendo, oye, madre, no, nada. Tú no puedes ponerte en esa situación. Simplemente te toca. Pero claro, volvemos a lo mismo. Volvemos a la situación en la que tenemos que coexistir con eso. Y hablaban ustedes algo bien importante antes del audio, que era, el gastro te dice, a dieta, tienes gastritis, te vas a hacer la laparoscopía o te vas a hacer la colonoscopía, lo que sea. Son cosas muy científicas, muy objetivas, muy concretas. El mundo de la salud mental es más bien complejo y necesita, y a mí me ha pasado, porque digamos, yo debo revelar, les quiero contar, yo tengo una condición que se llama distimia. Usted debe saber perfectamente. Sí, sí. La distimia es una depresión permanente, pero en segunda. No es que te vas a quinta y ¿no? Sino que vives con una mediana o meridiana ánimo plano, entonces tienes que estar palanqueando para levantar y evidentemente una medicación. Entonces yo sé perfectamente de lo que ustedes están hablando, y a mí me pasa también lo del insomnio, lo de la cuestión, que para acá y para acá, porque lo he tenido años y yo no sabía, me lo han diagnosticado el año pasado. Entonces, ¿por qué es tan difícil para el entorno de quien tiene una condición, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, entender a quien lo tiene? Lo digo además por experiencia propia. Claro, supongo que tú has sentido que esto suena como una minusvalía social. Claro. Reconocer que uno tiene un problema psicológico, ¿no? Es como una minusvalía social, que en algo falló, que algo no puedes hacerlo frente a los demás, ¿no? Entonces no eres normal, claro, ¿no? Como los demás. Bajo los parámetros de la sociedad. Sí, no eres normal y por tanto te va a costar reconocer. Entonces a la gente le cuesta reconocer, uno por el estigma, otro porque te van a señalar como el débil, como el que no supo superar, ¿no? Cuando no es así. Y que fallaste a ti, a la familia y a los demás. Esa es la carga que lleva el reconocer. Y te felicito que tú lo hayas reconocido, porque es algo importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es me tomó el trabajo, digamos, es, ¿no? Es pero normal. Hay que reconocerlo. ¿No? Es normal, por eso le decía, hay que normalizar
la salud mental igual que la salud física. Eso va a ayudar a que más adelante no tengas un problema mayor que vas a, de alguna manera, estar en una suerte de puerta giratoria, donde vas a recaer, porque hay que prevenir. Claro. ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? Reconocer a tiempo, hacer un diagnóstico temprano del problema y asumir que si ya yo he intentado resolver mis problemas, he hecho muchas estrategias y no puedo, requiero a alguien profesional Claro. que me ayude a identificar qué problema tengo, cómo están mis conflictos, ¿no? Qué está pasando, ¿no? Dentro de mi mente, dentro de mis pensamientos que no me ayudan a salir, sino tengo un círculo vicioso, ¿no? Que está ahí dando vueltas y que me ha paralizado. Y hay que ser ¿no? selectivo con el entorno también, entonces, en algunos casos. También, No, sí. ¿no? También, No, claro. En pero- algunos casos sí decir, ¿sabes qué? Tomo distancia de tal o cual porque no me hace bien a lo que yo estoy empujando como ser humano. Porque si te dice, ya pues, oye, a todo el mundo le pasa, que tanta cosa, ya levántate una vez. O sea, hay gente que pero eso es no ignorante. Es fácil, eso no es fácil, Claro. porque, por ejemplo, si te diagnostican depresión de adolescente, cuando estás eligiendo tu entorno, eligiendo tus Ah, amistades, eso es más difícil todavía. Es más difícil. Ya de viejo, porque ya, si, te no las sé, arreglas. imagínate un adolescente, no me ha pasado, a mí me diagnosticaron depresión ya de grande, pero imagínate un adolescente a la que le diagnostican depresión y de pronto en esta época de las redes sociales ve que sus amigas están en la época de la juerga, en la época en la que se sienten más guapas o necesitan Y todo es mostrarse fiesta. más, y todo es fiesta, y todo es mostrarse, y de pronto ella se ve que no tiene ganas de mostrarse, y de pronto le cuenta a alguna de sus amigas, oye, mira, sí, estoy muy triste, pero sal Claro. con nosotras, no sé qué, ella se va a sentir de pronto invalidada. O por último te dicen, ya chupa nomás, no pasa nada, ¿no? Que creo que es lo peor Claro, que puede es verdad. pasar, porque al final algo que aprendes a golpes cuando tienes un problema de salud mental es que el alcohol al final es un depresor. El alcohol te deprime, mucho Claro, más. entonces, te lleva si mucha estás- más depresión. Si estás deprimido o deprimida y no quieres pensar, el alcohol para no pensar al principio es bueno, pero después termina siendo tu peor Tu peor elección. enemigo. Sí, claro. lo peor que puedes podido hacer. A eso lo llamamos los analgésicos emocionales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína, va a depender también, ¿no? Porque generalmente el que tiene depresión no va a ir con los depresores, va a ir con los estimulantes. Porque necesita algo que lo suba, no que lo baje. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces ahí empezamos a ver lo que en psicología vemos es los trastornos asociados. Se suman trastornos y ya no tenemos un solo diagnóstico, tenemos varios diagnósticos. O sea, se complicó la situación. Sí, se complica, ¿no? La comorbilidad la llamamos nosotros, ¿no? Ah, Entonces, para eso es el diagnóstico temprano. Para eso hay que trabajar no tan solo con el adolescente, sino con los padres. Por eso hablamos de terapia individual y terapia familiar, porque en el enfoque que tenemos que hacer es integral. Pero para eso los papás, si es un adolescente, no tienen que asumir la responsabilidad, nada de culpa, porque acá nadie es culpable porque el papá no ha hecho directamente para que sufra su hija. No hay papá perfecto ¿no? para Así empezar, es. no se sientan mal. Entonces, uno hay hace lo que puede. como padre. normalizar eso y también no buscar ayuda a tiempo porque esto es un tema de salud. Y lo que quería también recalcar es del otro lado. Lamentablemente estamos hablando de los que sufren, pero los que están también al otro lado, los que están haciendo sicariato, delincuencia, lamentablemente están psicopatizándose. Por eso es que por un celular ya matan. no vale la vida. Lamentablemente nuestra sociedad se está psicopatizando. O sea, son, Entonces, hay que decirlo, psicópatas. Los que te lamentable. quitan el celular y te quitan la vida. No vale la vida, no tienen no vale nada, culpa, claro, psicópatas. violentos, y eso es realmente una preocupación y tenemos que empezar desde las escuelas, empezar a trabajar la salud mental y la educación de la salud mental. ¿Por qué? Porque se nos está yendo de las manos el problema de la salud mental. Eso creo que no hemos tomado conciencia como sociedad, ¿no? Sobre la importancia Sí. y tenemos que hacer algo porque ya estamos en ese caos, ¿no? Tienes el lapicero en ristre. Sí, quiero A ver. levanto la mano, profesor. Levanto la mano, profesor. No, quería hacer un añadido nada más. Hace un segundo mencioné la palabra interseccionalidad y creo que me gustaría al menos mencionar un poquito de eso. Hay diferentes temas que tomar en cuenta. Hace un momento mencionaba un entorno de un adolescente
que puede ser un adolescente de clase media, tal vez, o de repente con un poquito más Clase media alta. clase media alta, con algunos privilegios mayores, pero ¿qué pasa cuando la persona que tiene el problema de salud mental es una persona de muy bajos recursos? Entonces el problema se complica, ¿no? Y la interseccionalidad tiene que ver con todas aquellas cosas que hacen justamente que el problema se complique, ¿no? Una persona de bajos recursos, que proviene de un hogar de bajos recursos y que tiene problemas de salud mental y que la salud pública no la atiende en su momento, esa Que persona colapsó. puede terminar ¿Va a empeorar? robando, puede terminar bajo el puente Trujillo, fumando Sí, pasta. Sí, lamentablemente va a empeorar, va a buscar ayuda, ¿no? Y lamentablemente el que le aconseja no está preparada. O de repente ni siquiera va a tener oportunidad de buscar ayuda. Yo me imagino, no sé, una mujer o una persona, un gay, ¿no? Ujú. Una mujer lesbiana, un hombre homosexual Ujú. que tiene, no sé, 25 años, de repente afrodescendiente, que no encuentra trabajo, que no ha tenido acceso a una buena educación, que en su casa lo ven decaído y no piensan que está deprimido, sino piensan que simplemente es un vago que no tiene ganas de trabajar. Probablemente esa persona termine quitándose la vida sin haber siquiera tenido idea de lo que significa salud mental. Sí. Entonces, claro, la idea de ponle punche no es probablemente, y cuando dije ponle punche me acordé del lema Del del lema del gobierno. sí, de Punche Perú, con Punche Perú. Entonces, de repente no es la idea más feliz, ¿no? Entonces, cuando usted habla de educar en salud mental, pues creo que es... Hay que alfabetizar a la Exacto. sociedad, ¿no? Creo que los medios también tienen que cumplir un rol, porque puede haber una salida, ¿no? Hay teléfonos, la 103, línea 100, que podría Antes ser había una- la voz amiga, ¿se No, acuerdan? claro. La Podría voz ser amiga, ¿te una acuerdas? llamada, ¿no? También hay de vida, una llamada para poder, digamos, de alguna manera tranquilizar, Claro. ¿no? Podría tranquilizar. Pero eso no va a ser suficiente digamos, si es que hay un problema que se desencadenó como una depresión, que ya necesita una ayuda especializada. Entonces, para eso, ¿no? Tendría que recurrir a un psicólogo para que pueda hacer una evaluación tanto de el que está teniendo el problema como la familia. Acá también hay una recomendación, ¿no? A veces los papás quieren que los hijos, ¿no? O sea, el que está, vamos a decir, un adolescente tiene un problema y quiere llevarlo al psicólogo, pero el hijo se resiste porque es difícil aceptar que yo tenga un problema. Entonces, no es necesario que vaya el hijo, digamos, el paciente identificado, si queremos decirlo así. Puede ir la familia a buscar ayuda para saber cómo manejar y digamos, convencer al adolescente para que pueda ir a buscar ayuda. Entonces, Bueno. esa es la recomendación también. Creo para que ha sido un pueda- programa muy interesante para el público, que deja cosas para pensar. Yo me he sentido muy a gusto también con ustedes, con Katy Subirana, periodista especializada en derechos humanos, y el doctor Miguel Vallejos Paz, decano del Colegio Nacional de Psicólogos. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto tenerlos. Y salud mental, ya saben, es como la salud. Si me duele la cabeza, tomo una aspirina. Si me duele el estómago, pues voy donde el gastro. Si tengo angustia, no puedo dormir o estoy triste, hay que ir al psicólogo. En la salud pública tomará tiempo, pero más vale tomarse ese tiempo y tomarse un tiempo para uno mismo. Gracias nuevamente. Gracias. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Vértice desde las 6 en La Mula. Chau, chau.